anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. José Pepe Mujica no quiso tumba, mausoleo ni homenajes de Estado. Quiso que lo enterraran en su jardín, al lado de su perra. Y eso no fue lo más desconcertante de su despedida. A los 89 años, el expresidente de Uruguay murió con la misma rebeldía con la que vivió, sin pedir permiso, sin seguir protocolos y dejando a todos, hasta al gobierno, sin saber bien cómo organizar su funeral. Mientras otros mandatarios pasan a la historia entre ceremonias impecables y discursos solemnes, Mujica se fue del mundo como quien cierra la puerta de su casa para siempre. No hubo antesala televisada ni planes grandilocuentes. Su voluntad fue clara. Cuando me muera me van a quemar y me van a enterrar acá, donde está Manuela. Manuela, sí, esa perra mestiza, coja y con una pata mal curada, que lo acompañó durante años en su humilde chacra en las afueras de Montevideo. A ella le habló más de una vez con ternura, y ahora junto a ella quiere descansar. Pero esta decisión no solo fue una excentricidad más del presidente más pobre del mundo. Fue su último mensaje político, un dedo alzado contra el poder que lo quiso uniformar durante toda su vida. Porque Mujica no solo fue presidente, fue guerrillero, prisionero, rebelde y campesino. Y con cada rol que ocupó, desafió lo que se esperaba de él. Cuando la mayoría se enamora de los símbolos del poder, Mujica los esquivaba. Vivía en una casita sin lujos, cultivaba su propia comida y llegaba a las cumbres internacionales con el mismo saco raído de siempre, aunque lo regañaran sus asesores. Su muerte fue anunciada oficialmente a las 16:14 de este martes por el presidente Yamandu Orsi. Lo hizo por redes sociales, con un mensaje cargado de afecto. Te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste. Pero detrás de esas palabras, el país entero se paralizó. Porque aunque Mujica había hablado de su enfermedad desde enero, un cáncer de esófago que se expandió al hígado y lo obligó a dejar los tratamientos, nadie estaba realmente preparado para decirle adiós. Era una de esas figuras que uno siente que nunca se van a morir, que son eternas, incluso cuando ya están diciendo que el final está cerca. Lo más desconcertante es que, aún en sus últimos días, Mujica no perdió el humor, ni la lengua afilada. Ya terminé mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso, dijo en una entrevista reciente con una serenidad que dejó sin palabras a quien lo escuchaba. Desde que dejó el Senado en 2020, Mujica vivía cada vez más alejado de la política institucional, pero no del pueblo. Seguía recibiendo visitas, daba charlas desde su jardín y repetía una idea. No quiero ser ejemplo de nada, solo vivo como puedo. Esa autenticidad brutal fue lo que lo convirtió en un fenómeno global. En el extranjero lo admiraban más que en su propio país. Lo invitaban a hablar en universidades, foros, congresos. Lo escuchaban estrellas del pop, presidentes y militantes de base por igual. Pero en Uruguay las cosas eran más complicadas. Mujica era amado, sí, pero también era cuestionado. Porque, como todo ser humano, era contradictorio. Podía defender a las FARC y a Barack Obama en la misma semana, hablar de revolución y a la vez defender políticas económicas ortodoxas. Era un animal político, como él mismo se definía, y eso implicaba moverse en todas las aguas, incluso en las más turbias. Durante su presidencia, entre 2010 y 2015, Uruguay aprobó 3 leyes que lo pusieron en el mapa mundial: la legalización del aborto, del matrimonio igualitario y del consumo de marihuana. Fue el primer país del mundo en plantar cannabis con fines recreativos de forma estatal. Y mientras el mundo miraba con asombro, Mujica explicaba sus decisiones con una frase que parecía salida de la calle. No es de izquierda ni de derecha, es de sentido común.
Pero lo que realmente volvía loco a su equipo era su desprecio absoluto por el protocolo. Se escapaba de su seguridad en su Volkswagen Fusca, ese escarabajo celeste que ya es parte de la iconografía nacional. Recibía a mandatarios extranjeros en su casa rural, vestido con un buzo cualquiera. Se negaba a que le abrieran la puerta del auto. Cocinaba con su esposa, Lucia Topolansky, quien también fue vicepresidenta, y no aceptaba que nadie le dijera cómo debía comportarse. Para él, los trajes eran disfraces, la liturgia del poder, una estupidez, y la seguridad presidencial, una molestia. «Los tengo locos», se reía, cuando lograba salir sin avisar a nadie. Lo decía sin culpa, como quien le hace una broma al sistema desde adentro. Su muerte, por supuesto, dejó un vacío, pero también una incómoda pregunta. ¿Cómo se despide a alguien que nunca quiso que lo despidieran? ¿Cómo se honra a un líder que pidió ser enterrado en su jardín al lado de un árbol que él mismo plantó, sin monumentos ni placas? Los preparativos para su funeral, aunque discretos, generaron debate. Algunos sectores políticos propusieron un homenaje oficial, pero su entorno fue tajante. No, se respetará su voluntad. Mujica no tendrá mausoleo ni calle con su nombre por ahora. Su tumba estará ahí, en ese jardín rodeado de maleza, donde una vez Manuela jugaba y él tomaba mate mirando al horizonte. Su vida, de principio a fin, fue una lección de contradicción. Vivía con austeridad, pero no por estética, sino por convicción. Su historia deja heridas, debates y también inspiración, porque no fue perfecto, y eso es lo que lo vuelve real. Porque no mintió sobre sus errores y tampoco se disculpó por sus decisiones. Fue lo que quiso ser, y en un mundo de máscaras, eso vale más que 1000 discursos. José Mujica no está más, pero su árbol sigue en pie. Y bajo ese árbol, junto a su perra Manuela, ahora descansan también su cuerpo y su última declaración política. Vivir sin lujos, morir sin miedo y dejar una huella que no necesita mármol para ser eterna.